Hola, vamos a ver un nuevo concepto que se llama derivada. Para ello vamos a coger un ejemplo físico para que se vea claramente qué es lo que se pretende calcular. E imaginemos que tengo un sistema cartesiano y lo que tengo aquí es una función de espacio-tiempo. Esta sería su gráfica y bueno, lo que me está marcando es en cada tiempo, que vamos a considerarlo en segundos, cuál es el espacio en metros recorrido por un cierto móvil. Entonces, en principio, lo que me puede interesar es, por ejemplo, en el tiempo 2 segundos, es decir, en este punto, cuál es la velocidad que tiene el móvil justamente en ese momento. Entonces, con la idea de calcularlo, podría plantearme, bueno, pues unas aproximaciones. Yo sé que para 2 segundos se ha recorrido 1 metro. Muy bien. Entonces yo lo que podría plantearme es decir, vale, pues voy a ver, ya que tengo la gráfica de la función, tengo esta función, podría plantearme, bueno, pues a partir de estos 2 segundos voy a coger una cantidad, imaginemos 3 segundos después, y voy a ver el móvil, cuál es el espacio que ha recorrido en ese momento. Es decir, lo que voy a ir cogiendo es un valor que voy a llamar h, que vale 3, y si yo calculo cuánto vale la función justamente en el punto 5, que es 3 unidades posterior al 2, sería 8, con lo cual tengo que el punto 58. Así, ¿qué podría obtener de aquí? Bueno, pues al pasar del segundo 2 al segundo 5, es decir, al aumentar 3 unidades, que es el valor que he llamado h, me ha aumentado la distancia, los metros, me ha aumentado en 7 unidades. Este 7 es justamente como el punto este es el 5,8, veo que para x igual a 5 la función vale 8, pues muy bien, si al 8 le quito 1, este 1 es la ordenada del punto 2, 1, obtengo esta medida que serían 7 metros. La primera conclusión es, bueno, al pasar de este punto a este punto, si yo he recorrido 7 metros en 3 segundos, pues la velocidad que he tenido, velocidad media, es justamente 7 entre 3, 7 tercios. Por cada 3 segundos recorro 7 metros. Este concepto de velocidad media, bueno, pues es más o menos conocido. Matemáticamente hay una terminología que ya se ha utilizado en cursos anteriores. A este cálculo se le llama, al comparar el 7 con el 3, 7 tercios, se le llamaba tasa de variación media entre el valor 2, y el valor 5, o bien entre el punto 2,1 y el punto 5,8. Aquí tenemos calculado e incrementado el valor de los segundos en 3 unidades, con lo cual yo voy a tener el punto, va a ser donde yo voy a calcular la función, va a ser a los 5 segundos. Al sustituir en la función este valor, este 5 me da 8, y lo que se ha incrementado, lo que ha aumentado la distancia en estos 3 segundos es 7. Conclusión, si yo divido 7 entre 3, obtengo esa velocidad media, al hacer esta división, una velocidad media de 2,33 metros por segundo. O, lo que es lo mismo, tasa de variación media. Geométricamente, conviene fijarse en que la división de 7 entre 3, nada más ver este triángulo o rectángulo con la secante esta, pues justamente me va a dar la tangente del ángulo que forma la recta secante con el eje X, visto aquí, visto aquí. Así pues, yo siempre podría calcular el ángulo, exactamente cuál es la inclinación que tiene esto, que ya gráficamente me está marcando, digamos, la inclinación pendiente de la curva. Término pendiente de la curva no existe. Sí que existía
pendiente de una recta, la inclinación de una recta. Y sabemos que justamente la pendiente de esta recta es 7 tercios, que da lugar, teniendo en cuenta que es la tangente, da lugar a este ángulo de 66,8 grados. Ahora, esto no deja de ser una velocidad media, es una aproximación, lo he medido en el segundo 2 y en el segundo 5, y entonces, ¿cuál sería una mejor aproximación? Pues lógicamente, en vez de coger 3 unidades, 3 segundos a partir del punto este, a partir del 2, coger un valor más pequeño. Por ejemplo, imaginemos que cogemos pues 2,4. Si yo me planteo lo mismo, aquí por ejemplo para 2,4, un aumento, un incremento de 2,4, ahora estoy situado en valores de la X de 4,4 segundos, realizaría el mismo cálculo. En principio, en este punto, en el 4,4, veo la función cuánto vale, que sería 5,28. Si a 5,28 le quito 1, me va a salir 4,28, lo que se ha incrementado la distancia respecto a este tiempo. Vuelvo a calcular en este caso y al dividir 4,28 entre 2,4 me da esa velocidad media, que en este caso sería de 1,78 metros por segundo. Lógicamente, esta aproximación respecto a lo que pueda ocurrir aquí, cuanto menor es este valor, mejor será esa aproximación. Hay que fijarse que en este caso, en el momento que yo me he aproximado en la gráfica que yo tengo, en el momento que me he aproximado, bueno, me ha variado antes de 2,33 con un incremento de 3 segundos, ahora a 1,78, serían 1,78 metros por segundo en el punto de incremento 2,4 segundos. Si yo hubiese calculado en valores de 2,8, 2,6, bueno, pues aquí me van saliendo unos valores y se va viendo en esta gráfica que va disminuyendo este valor, que la aproximación, según voy yo hacia el valor 2, según voy cogiendo un incremento más pequeño, este valor, bueno, en este caso va disminuyendo, y el ángulo, lógicamente, pues también. Entonces, podríamos ir calculando para cada uno de los valores, podríamos coger, por ejemplo, para un incremento de 2, que se ve muy claro. Si yo solo cojo un incremento de 2, resulta que en 2 segundos se han recorrido 3 metros, que sería el mismo cálculo de antes. Con un incremento de 2, ahora el punto en el que estoy es en X igual a 4 segundos. Resulta que según la gráfica me da un 4 su ordenada, y si a ese 4 le resto 1, pues muy bien, pues obtenemos que el incremento es de 3. 3 entre 2, 1,5, pues me da que tengo una velocidad media entre este punto y este punto, una velocidad media de 1,5 metros por segundo. Que vuelvo a decir, geométricamente lo que estoy calculando es justamente ese 3 medios, es la tangente del ángulo que forma. Cuanto más me voy aproximando al valor 2, mejor va siendo la aproximación que voy obteniendo. Incluso gráficamente la recta secante, cuanto más me voy acercando al valor 2, esta recta secante, bueno, esta inclinación se va aproximando más al que puede haber en el punto 2, en cercanías del punto 2. Si seguimos sucesivamente dando valores de incrementos más pequeños que 2, podría dar, por ejemplo, un incremento de 1,9, 1,8, vamos a poner, por ejemplo, un incremento solo de 1 segundo. Bueno, en el caso de un incremento de 1 segundo, volvemos a ver qué es lo que ocurre, y bueno, no es nada difícil ver que en este caso me va a salir que con un incremento de 1 segundo ha aumentado la distancia en 1 metro.
Conclusión, en este caso la velocidad es de 1 metro por segundo, al dividir 1 entre 1. Y lógicamente 45 grados. Y vuelvo a decir, cuanto más me aproxime yo al valor 2, que era el donde yo quiero estudiarlo, cuanto más pequeño sea el valor que yo estoy cogiendo aquí en la H, el incremento, me va saliendo una aproximación mucho mejor de lo que está ocurriendo ahí. Por ejemplo, en el caso, supongamos que yo tengo 2,2, ante un incremento de 0,2. Con un incremento de 0,2 segundos me sale una velocidad media entre esos dos puntos muy cercanos, que es de 0,74. Esto se aproxima mucho más a la velocidad que puede haber en el punto 2,1, el tiempo de 2 segundos. Así pues, la idea es cómo obtener una aproximación de lo que está ocurriendo, la velocidad, el crecimiento en el punto, justamente en el punto este. La idea es, dar valores a h cada vez más pequeños, ir obteniendo estas divisiones, y cuanto más pequeño sea el incremento este, más se aproximará a lo que ocurre aquí. Gracias al concepto de límite, que ya es conocido, yo lo que podría plantearme es, ¿cuál va a ser el límite cuando yo hago tender h a 0? Justamente en h igual a 0, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Si yo me aproximo, justamente si yo diese el valor 0, ¿qué va a ocurrir? Esta división no tiene sentido. Incremento 0, 0, 0 partido por 0. En principio no tiene sentido. Pero como cálculo de límite, el límite de este cociente, a lo que tiende este cociente, sí que es un límite que podríamos plantearnos y que podríamos calcular. Ahora lo veremos. Geométricamente, ¿a qué tienden todas esas secantes que hemos ido haciendo? ¿A qué tienden todas estas secantes? Todas estas secantes tienden, su límite sería la recta tangente. Es decir, justamente en este punto, la recta tangente, que me va a dar muy buena aproximación de lo que está ocurriendo en la curva justamente en ese punto, me está marcando un ángulo de 34,73. ¿De dónde sale este cálculo? Pues simplemente de coger límites. Lo que estamos haciendo es el límite cuando h tiende a 0 de esta división, lo que aumenta la función respecto a h. Es decir, justamente el cálculo que estamos haciendo aquí. Si tomamos límites, el cálculo que estamos haciendo, el incremento, lo que se incrementa la función, será lo que vale la función en el punto 2 más h, menos lo que valía en el 2, es decir, 1 dividido por h. Esta expresión, en este caso, si se calculase, pues justamente daría 0,69. Es decir, el límite de estos cocientes es 0,69, que da un ángulo de 34,73. Pues muy bien, a este número, a este valor, a este 0,69, y se escribe así, f' en el 2, se le llama derivada de la función en el punto 2. Interpretación. La interpretación, en mi caso, donde estamos hablando de un espacio-tiempo, es la velocidad que se llama instantánea justamente en el punto 2. Nosotros vamos calculando aquí unas velocidades medias, y el límite de las velocidades medias, ese límite es justamente la velocidad instantánea. Es decir, sería la velocidad que lleva el móvil justamente en el segundo 2. Ya digo que a esto se le llama derivada de la función en el 2, y una información que me está dando, este 0,69 geométricamente, la información que me está dando es, esto va a ser la tangente, todos los ángulos, todos esos ángulos que antes marcábamos, tienden al 34,73. Es decir, la información que me está dando esto es que este valor, la derivada en el 2, que se calcula con un límite, es justamente el ángulo
que forma la recta tangente en un punto o una función con el eje X. Bueno, se formalizará este concepto de derivada y lo haremos para cualquier valor. Aquí solo está calculado para el punto al cabo de 2 segundos. La inclinación de la curva en este punto, pues bueno, se asemeja a la de la tangente.